¿Qué tal, amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape? Qué gusto seguirnos encontrando a través de este espacio para conocer juntos esos temas que marcan la jornada en el país. Hoy es viernes 17 de mayo de 2024. Estamos culminando una nueva semana más. Qué gusto que ustedes en este día hayan preferido informarse a través de este espacio. Comentarles que en estos momentos vamos a desarrollar la entrevista del día. Para ello nos acompaña María Eulalia Silva. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Señora Silva, ¿cómo está? Buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias, Elba. Encantada de estar con la audiencia de Corape. Gracias por estar aquí. Y con nuestra invitada vamos a hablar sobre las tarifas eléctricas de las mineras. Sobre la compra de energía de Ecuador a Colombia se habla de un promedio de 21 centavos kilovatio hora. Por ello sorprende que el sector minero pague aproximadamente de 5 a 8 centavos por ese mismo kilovatio hora. Este valor preferencial, ¿a qué se debe? Porque es bajo a diferencia de lo que se paga en los hogares ecuatorianos. Queremos saber porque también es un tema que ha estado marcando la coyuntura en el país. Así es, Elba. Y yo más bien le agradezco muchísimo la oportunidad de poder aclarar esta situación. La tarifa eléctrica que usted, yo y nuestros radioescuchas nos pagamos es una tarifa compuesta por tres factores: la generación, la transmisión y la distribución de esa energía. Es decir, una cosa es producir la energía y otra cosa es que esa energía llegue a cada uno de nuestros hogares, que aplastemos un botón y que se prenda la luz. El que llegue la energía a nuestros hogares implica un enorme esfuerzo de distribución, y de hecho esta tarifa de distribución, o más bien dicho, este costo de distribución es un componente muy grande dentro de la tarifa eléctrica. ¿Por qué las mineras están pagando, las dos grandes mineras están pagando un promedio entre 5 y 8 centavos? Pues porque ese costo de distribución han asumido las propias mineras. Y le voy a dar un ejemplo. Fruta del Norte es una mina que pagó $22 millones para un tendido eléctrico de 120 kilómetros. La Tandai Bomboiza, que es pues una infraestructura eléctrica bastante grande. Infraestructura que, por cierto, no solamente abastece de electricidad a las operaciones mineras, sino también a las comunidades de influencia. De tal manera que en esa tarifa no existe este costo tan alto de distribución. Algo muy parecido hizo Mirador, la mina Mirador, que invirtió más de $30 millones en la construcción de subestaciones eléctricas, que igualmente abastecen a sus operaciones y a las comunidades de influencia. Pero hay otra cosa, Elba. Dentro del pliego tarifario, el Estado ecuatoriano diferencia el uso doméstico del uso industrial. No industrial minero, sino industrial en general. Entonces hay una tarifa un poco más reducida, y esto es una estrategia que hacen los estados, el Estado ecuatoriano, pero también los otros países de la región, para poder atraer inversores, porque obviamente todos necesitamos de electricidad para trabajar. Dentro de esta tarifa industrial hay una subclase que son de grandes consumidores, en donde están mineras, sí, las dos mineras, pero que también están industrias petroleras y también están acerías. Usted ha señalado que en este caso las grandes mineras se saltaron el tema de la distribución, se van directo... Se saltaron, absorbieron ese costo para sí mismas. Y en todo caso está el costo de generación y transmisión, y por eso se pagaría este valor que, si bien es cierto, es mucho, es una gran diferencia debido al tema de lo que se paga en los hogares ecuatorianos. Pero aquí también surge la duda de que si también es un acuerdo de las grandes empresas. Ha señalado que no solamente son mineras, sino también otras industrias, es decir, también es un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y respondería a parámetros técnicos y al tema de las industrias y demás. ¿Por qué entonces el ministro de Energía encargado ha pedido se revisen las tarifas? Quizás para él hay algo que no cuadra y esto debería cambiar, ¿le parece no justo? El ministro ha dicho que hay que revisar las tarifas porque el ministro tiene que revisar las tarifas. Y no solamente las tarifas eléctricas, tiene que revisar todo el pliego tarifario todos los meses de junio. Eso es parte de sus obligaciones. Todos los meses de junio se revisa el pliego tarifario para saber en los 12 últimos meses cuál ha sido el costo real de la electricidad, y para noviembre de cada año se ajusta ese tarifario. Entonces, el ministro sí, bien ha dicho que tiene que revisar, porque es parte de las obligaciones. No porque haya algo extraño ahí. Para nada, para nada.
Ok, y también consultarle, en medio de esta crisis que vive el país, donde los hogares denuncian planillas altas en medio de estos cortes de energía extenso, ¿no debería en este caso el sector minero pagar un poco más, pagar en este caso lo justo y no pagar tampoco? Es algo que también surge en la duda de la población frente a esto que se conoce acerca de las tarifas de las empresas mineras. A ver, como le digo, estamos pagando más allá de lo justo. ¿Por qué? Porque el costo, quitando la distribución, es alrededor de 4 centavos. El costo de la electricidad. Si le quitamos el tema de la distribución, es alrededor de 4 centavos. Las industrias mineras están pagando entre 5 y 8. Pero ojo, Elba, hay una gran inversión en electricidad que han hecho las compañías mineras. Entonces, le acabo de mencionar, el tendido eléctrico de 120 kilómetros, no solamente para la mina, sino para las comunidades de influencia. Esas comunidades, antes de la minería, no tenían electricidad. Gracias a la compañía minera, tienen ahora el caso muy parecido en Mirador. Ahora bien, las compañías mineras han mostrado empatía porque entendemos perfectamente que estamos en una crisis y la minería, en esta como en otras crisis, ha dicho: aquí estamos, vamos a ver cómo aportamos a la solución. Y es por eso que en la primera crisis energética que se registró a finales de 2023, por ejemplo, Fruta del Norte decidió desconectarse del Sistema Nacional Interconectado y empezar a autogenerar. Esa autogeneración implica millones de dólares en inversión, y implica también un tiempo limitado porque esos generadores no están para suplir el abastecimiento de la electricidad en la red pública, son generadores que tienen un tiempo de uso limitado, pero sin embargo se hizo eso. Inclusive hoy, por ejemplo, Mirador está trabajando solo con una línea de transmisión, lo cual mitiga 33 megavatios. Entonces, a veces uno escucha comentarios antojadizos que las mineras no pagan lo que tienen que pagar, que no son empáticas, y le estoy demostrando claramente que estamos pagando lo que tenemos que pagar, que hemos invertido en electricidad para el bienestar de la comunidad también, y que además estamos mostrando empatía ante esta crisis. Usted ha puesto de ejemplo una minera que ha señalado trabaja con una línea de transmisión, pero este trabajo por esta línea de transmisión es por este tiempo que estamos con la crisis energética, pero ¿qué va a pasar después? Mire, eso es un problema para la minería y creo que para el país. Mire, es necesario que se asegure el abastecimiento de electricidad al país y a las industrias de este país, ¿no? El hecho de que usted o yo nos quedemos en casa sin luz, obviamente nos genera un problema, obviamente nos incomoda, obviamente obstruye nuestro trabajo, pero en las industrias es también lo mismo, en otra escala, ¿no? Esta, por ejemplo, la industria minera, no es una industria que puede decir: ok, yo voy a pagar nuestras máquinas de 7 de la noche a 8 de la mañana. No funcionamos así. Nosotros tenemos que funcionar las 24 horas del día, so pena de que las grandes maquinarias se dañen. Son maquinarias gigantescas, millonarias, que además ha implicado todo un desafío logístico sacarlas de puerto e instalarles en el puesto de mina. Entonces, sí, definitivamente el Estado ecuatoriano tiene un gran desafío al respecto. El Estado ecuatoriano tiene que asegurar los mecanismos para garantizar el abastecimiento eléctrico a sus hogares, a las industrias y por supuesto a todo el país. Señora Silva, usted ha utilizado la palabra empatía y aquí también surge la duda que hemos visto en redes sociales y en diferentes espacios. Si ustedes como sector minero han señalado que se muestran empáticos, tal vez entre esa empatía han pensado en el que se modifiquen estas tarifas y ustedes paguen ya el valor justo y se cambie esto de pagar menos. Usted insiste, Elba, en mencionar el valor justo, y yo le insisto también, estamos pagando el valor justo, porque estamos absorbiendo el costo de distribución. En todo caso, es posible que haya un ajuste en esas tarifas, si es que eso viene del Estado ecuatoriano y está dentro de los marcos, por supuesto, previsibles por las normas, por los marcos jurídicos, pues
nosotros acataremos. Y cuando se llegó a este acuerdo, porque usted ha señalado que es un acuerdo entre las industrias y el Estado ecuatoriano, ¿quién decidió en su mayoría estos valores? ¿Usted conoce esto? ¿Nació desde el Estado ecuatoriano o desde las empresas? Por supuesto, nació desde el Estado ecuatoriano. Inclusive, usted habla de un convenio entre partes, pero no es así. El Estado ecuatoriano fija las tarifas. De hecho, el Estado ecuatoriano fijó las tarifas de grandes consumidores mucho antes de que empiecen a producir las mineras. Mucho antes, años atrás. Esto no responde a una conversación, esto no responde a pongámonos de acuerdo, esto responde a un criterio técnico, ¿no? Entonces, obviamente, por eso se fueron fijando esos valores, esas tarifas, se fue estableciendo el pliego tarifario y nosotros hemos encajado en esa subclase, digamos. Seguimos en esta entrevista con María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Yo lo decía en esta entrevista, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, ha señalado que va a revisar estas tarifas eléctricas de las mineras. Frente a esta revisión que ha señalado el ministro Luque, quizás también ustedes desde la Cámara de Minería pues han tenido estos diálogos con el gobierno, se han mostrado abiertos a que revisen estas tarifas. También, ¿cómo ha sido este tema y cómo ha tomado esta decisión del ministerio? Nosotros somos administrados. El Estado administra, nosotros somos los administrados. Estaremos pendientes de esa revisión. Como le digo, hay un marco jurídico que también regula los pisos y los techos de las tarifas mineras. Y pues si dentro de ese rango el Estado ecuatoriano decide revisar las tarifas y decide luego de esta revisión, que además es, como le decía, es obligación del Estado hacerlo, establece otra tarifa, pues nosotros como administrados tendremos que acatar la decisión gubernamental. Y ya la parte final para las personas que nos están escuchando y viendo a través de los medios comunitarios de Corape, su mensaje desde la Cámara de Minería del Ecuador frente a este tema que hemos hablado hoy día. Bueno, primero agradecerle, Elba, por este espacio y refrendarle nuestro compromiso por el desarrollo del país. La industria minera durante estos últimos años ha sido solidaria en varias crisis. Este es un país maravilloso que lamentablemente va de crisis en crisis, pero por ejemplo, yo recuerdo en el momento del terremoto en 2016, todavía inclusive no estábamos en producción y la industria minera fue sumamente solidaria. Luego vino la crisis del COVID. Gracias a la industria minera, Zamora Chinchipe tiene la primera unidad de cuidados intensivos, con una inversión millonaria por parte de las compañías mineras en su momento. Luego en la crisis fiscal el año pasado, recuerde usted que hubo una gran crisis fiscal, inclusive muchos de los empleados públicos estaban con retrasos en el pago de sus salarios. ¿Qué hizo la industria minera en ese entonces? Dijo, nosotros tenemos que pagar impuesto a la renta en abril, no lo vamos a hacer en abril, lo vamos a hacer en este instante. Ese instante, ¿para qué? Para aliviar justamente esa crisis fiscal. Y ahora en la energética nuevamente, y le estoy comentando todo lo que se ha hecho. Así es que yo creo, Elba, y más allá del tema netamente eléctrico, yo creo que el Ecuador es un país muy rico, es un país que tiene riqueza, pero que esa riqueza tiene que servir para el progreso de la gente. Todos tenemos el derecho inalienable y legítimo de progresar, y de progresar de manera formal, y de progresar de manera digna. Pero cuando no hay trabajo, es difícil progresar. Todos nosotros conocemos gente que no tiene empleo, que está buscando y que no encuentra. Todos nosotros conocemos gente que pone un emprendimiento y que no progresa. Y no es porque la gente no quiera, es porque la economía está congelada. Y está congelada porque no viene inversión. Entonces, esto ya no es un tema de ser minero o no ser minero. Esto ni tampoco es un tema de estar en la capital o no estar en la capital. Esto es un tema de ser ecuatorianos. Nosotros tenemos recursos. Nosotros podemos salir de la pobreza. Tenemos que, como Estado ecuatoriano, como sociedad ecuatoriana, brindar un marco estable para que vengan las inversiones. Esas inversiones se traducen en trabajo para usted, se traduce en emprendimiento, se traduce en la dinamización de la economía. La minería está aquí, la minería responsable está aquí
para ayudar al país a progresar y también para abastecer de metales y minerales al mundo, porque también se los necesita. Señora Silva, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape, que tenga un excelente. Igualmente, gracias. Amigos y amigas de la Red Corape, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio que ya volvemos con ustedes.